Cristo y Roma, el imperio que fue conquistado por la cruz. El nacimiento de Roma y el auge del poder imperial. Por redcatólica.alexis Rivero. Te invitamos a suscribirte a este canal. Puedes hacerte miembro para colaborar y poder traer contenido de valor. También puedes presionar el botón de gracias y colaborar con lo que puedas. El nacimiento de Roma, entre mito y realidad. La historia de Roma comienza envuelta en el velo del mito. Según la leyenda, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. por Rómulo, quien habría matado a su hermano gemelo Remo en una disputa sobre el lugar exacto de fundación de la ciudad. Ambos, abandonados al nacer y amamantados por una loba, fueron descendientes del héroe troyano Eneas, quien escapó de la destrucción de Troya, según lo relata Virgilio en la Eneida. Este linaje mítico dio a Roma no solo una base narrativa gloriosa, sino una conexión directa con las raíces de la cultura griega, de la que Roma heredaría mucho. Sin embargo, fuera del mito, los primeros siglos de Roma fueron los de una monarquía etrusca, desde donde se iría gestando una identidad política singular. Los etruscos dejaron una fuerte influencia en la arquitectura, la religión y las primeras estructuras de poder. Roma adoptó una visión profundamente práctica del poder. La res publica, es decir, la cosa pública, que sería la base de la futura República Romana. La República Romana, ingeniería del poder. Con la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, en el año 509 a.C., nace la República Romana. Su estructura se basaba en una compleja red de magistraturas, con 2 cónsules al frente del gobierno y un senado aristocrático que, aunque consultivo en teoría, acabó concentrando el verdadero poder. El sistema republicano romano se basaba en una fuerte separación entre los patricios, aristocracia terrateniente, y los plebeyos, ciudadanos comunes. Las luchas entre ambos estamentos marcaron la historia republicana temprana, dando lugar a reformas que introdujeron órganos como el tribunado de la plebe. Pero lo que hizo a Roma verdaderamente poderosa fue su capacidad de asimilar culturas y expandirse militarmente. Desde las guerras samnitas hasta la definitiva victoria sobre Cartago en las guerras púnicas, 264 a 146 a.C., Roma se fue consolidando como una potencia militar y diplomática sin igual. Al conquistar Grecia, Macedonia, Hispania, el norte de África y Asia Menor, Roma construyó un imperio multicultural, pero centralizado bajo el poder del Senado y las legiones. De república a imperio. El nacimiento de la bestia política. A medida que el poder militar crecía, la república comenzó a mostrar sus límites. La figura del dictador fue legalmente permitida en tiempos de emergencia, pero lentamente se convirtió en una herramienta de ambición. Con figuras como Cayo Mario, Sila y posteriormente Julio César, la república comenzó a desmoronarse. Julio César, tras cruzar el Rubicón en el 49 a.C., se proclamó dictador perpetuo, lo que motivó su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. por un grupo de senadores que querían restaurar la república. No obstante, la república ya no tenía salvación. Roma había crecido demasiado para una estructura republicana tradicional. En el año 27 a.C., Octavio, sobrino e hijo adoptivo de César, recibió el título de Augusto por parte del Senado y se convirtió en el primer emperador romano. Así nació el Imperio Romano. Augusto fue un genio político, conservó la fachada republicana, manteniendo el Senado, pero concentró en sí mismo todos los poderes: el militar, el religioso, como Pontifex Maximus, el legislativo y el judicial. Roma se había convertido en una bestia de poder total, temida por todos y adorada como divinidad por sus súbditos. Religión en el imperio. Paganismo estatal y culto al César. La religión romana era politeísta y sincretista. Adaptaron los dioses griegos, pero también los de Egipto, Persia y otros pueblos.
Sin embargo, el verdadero núcleo de la religiosidad imperial fue el culto al emperador. A partir de Augusto, los emperadores comenzaron a ser adorados como dioses vivientes. Rechazar esa adoración era considerado traición, más que herejía. Así lo explica el historiador romano Suetonio al describir la divinización de Julio César y Augusto, vidas de los 12 Césares. El culto imperial era una herramienta de unidad política y control social. Quien no rendía homenaje al César era enemigo del Estado. En este contexto, los judíos eran tolerados por ser una religión étnica, antigua y replegada. Pero los cristianos eran otra cosa. Un nuevo movimiento que adoraba a un Dios crucificado y se negaba a participar en el culto al César. Para Roma, esto era una amenaza política directa. La llegada de Cristo, el Hijo de Dios en el corazón del imperio. En aquellos días salió un decreto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Lucas 2:1. Cristo nace bajo el reinado de Augusto, el primer emperador, en un mundo dominado por Roma, en una provincia periférica. Judea. El Evangelio nos muestra que Jesús no enfrentó directamente al poder político, sino que lo trascendió. Su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Pero al mismo tiempo, su verdad confrontaba la mentira del poder divinizado. En su juicio ante Pilato, Cristo no niega su realeza, pero la redefine. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. El mensaje de Cristo era revolucionario porque negaba al César lo que el César se atribuía, el alma del hombre. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Esta frase era una bomba ideológica. Afirmaba la supremacía de Dios sobre cualquier poder humano. Sangre y fuego, las persecuciones y el ascenso del cristianismo. La expansión de la fe, de los márgenes al centro. Jesús de Nazaret no escribió libros ni fundó ciudades. Murió ejecutado por los romanos como un criminal subversivo. Y sin embargo, tras su resurrección, sus discípulos comenzaron una misión que haría temblar los cimientos de todo el imperio. Desde Jerusalén, pasando por Antioquía, Éfeso, Corinto, Filipos y Roma, la fe en Cristo se expandió con una fuerza inexplicable. El libro de los Hechos describe cómo los apóstoles, empoderados por el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, comenzaron a predicar a Cristo resucitado. San Pablo en particular fue clave. Ciudadano romano, conocedor de la cultura greco-romana, recorrió el imperio fundando comunidades y escribiendo cartas que aún hoy forman el núcleo del Nuevo Testamento. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Este mensaje era radical. Desafiaba el orden social romano que se fundamentaba en las jerarquías. Los cristianos acogían esclavos y mujeres como iguales. No rendían culto al César, se reunían en secreto, celebraban la Eucaristía y proclamaban que un hombre crucificado era Dios. Roma temía esta fe, pero no podía detenerla. Las grandes persecuciones, 10 plagas sobre los discípulos de Cristo. Aunque los cristianos fueron perseguidos esporádicamente desde tiempos de Nerón, las persecuciones imperiales más organizadas se dan entre el siglo I y principios del IV. Según los padres de la Iglesia, fueron 10 grandes persecuciones, símbolo de las plagas de Egipto. Aquí las enumeramos con contexto y fuentes. Nerón, 54 a 68 después de Cristo. Tras el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón culpó a los cristianos. El historiador Tácito describe su crueldad. A unos los cubrían con pieles de fieras y los dejaban para ser devorados por perros. A otros los crucificaban y a otros los quemaban vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines del César.
Anales 15:44. San Pedro fue crucificado cabeza abajo y San Pablo decapitado en esta persecución. Domiciano, 81 a 96 después de Cristo, exigió ser adorado como Dominus et Deus, Señor y Dios. Los cristianos que se negaban eran condenados. San Juan fue exiliado a Patmos, donde escribió el Apocalipsis, cargado de símbolos contra el culto imperial. La bestia que persigue a los santos puede interpretarse como una figura del imperio. Vi una bestia que subía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. Se le dio poder para hacer guerra a los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, 1 a 7. Trajano, 98 a 117 después de Cristo. Aunque fue un emperador considerado justo, no toleró la expansión cristiana. Su correspondencia con el gobernador Plinio el Joven nos da un retrato del juicio a los cristianos. No debemos buscarlos activamente, pero si son denunciados y no niegan ser cristianos, deben ser castigados. Carta a Plinio, año 112. Adriano, 117 a 138 después de Cristo. Buscó limitar los abusos, pero permitió que los cristianos fueran juzgados si se demostraba su fe. En este tiempo murieron mártires como San Ignacio de Antioquía, quien escribió desde el camino al martirio: «Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser pan puro de Cristo». Marco Aurelio, 161 a 180 después de Cristo. ¿El filósofo estoico permitió que se extendieran las persecuciones? En su tiempo murieron San Policarpo de Esmirna y los mártires de Lyon. El fuego no dura mucho, pero el tormento eterno sí, respondió San Policarpo antes de morir quemado. Septimio Severo, 193 a 211 después de Cristo. Prohibió las conversiones al cristianismo. Murieron mártires célebres como Perpetua y Felicidad, cuya pasión fue escrita y leída en toda África del Norte. Yo no soy mía, soy de Cristo. Pasión de Perpetua, calla. Maximino el Tracio, 235 a 238 después de Cristo, persiguió al clero. Obispos como Hipólito y el Papa Ponciano fueron exiliados a las minas de Cerdeña. Decio, 249 a 251 después de Cristo, ordenó que todos ofrecieran sacrificios al emperador. Quienes se negaban eran ejecutados. Aparecieron los lapsi, cristianos que apostataron por miedo. Prefiero morir con Cristo antes que vivir con los dioses falsos, decía un mártir de Cartago, según San Cipriano. Valeriano, 253 a 260 después de Cristo, prohibió el culto cristiano y mandó matar a obispos, sacerdotes y diáconos. Murió el Papa Sixto II y su diácono San Lorenzo, que dijo al morir quemado: «Da vuelta, que ya estoy cocido de este lado». Diocleciano, 284, 205 dopo Cristo. La más feroz persecución. Todos los templos cristianos fueron destruidos, los libros sagrados quemados y los fieles torturados. San Jorge, Santa Inés, San Sebastián murieron en esta época. «Cristianos somos y no podemos sacrificar a ídolos», respondían miles aún ante la muerte. El triunfo espiritual de los mártires. Lejos de exterminar el cristianismo, las persecuciones lo fortalecieron. Como escribió Tertuliano, siglo II, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Apologeticum Chapter 50. El testimonio de quienes preferían la muerte antes que negar a Cristo conmovió a muchos paganos, incluyendo soldados, filósofos y ciudadanos romanos. La iglesia en las catacumbas y el desarrollo doctrinal. Durante este periodo, los cristianos vivían en comunidades clandestinas, se reunían en casas privadas o en catacumbas.
La Eucaristía era el centro de la vida cristiana y los sacramentos, la gracia que les daba fuerza. Los padres de la Iglesia, Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes, Cipriano, comenzaron a formular teológicamente la fe, enfrentando herejías, defendiendo la doctrina apostólica y escribiendo obras que aún hoy son fundamento de la teología cristiana. A lo largo de 3 siglos, Roma intentó aplastar la fe cristiana, pero no comprendió que estaba peleando contra el mismo Dios. No era una religión humana, sino divina. Mientras los templos paganos se vaciaban, las catacumbas se llenaban de cantos y esperanza. Cristo no destruyó Roma, la conquistó desde dentro, con amor, con sangre, con verdad. El día en que Roma se arrodilló, Constantino, Nicea y el nacimiento del imperio cristiano. Un imperio herido, caos, guerras civiles y esperanza. A comienzos del siglo IV, el imperio romano estaba al borde del colapso. Tras décadas de persecuciones, herejías, guerras civiles, corrupción y crisis económica, el gigante parecía tambalearse. El modelo imperial tetrárquico de Diocleciano no resolvió los problemas. Al contrario, generó más división, múltiples emperadores, conflictos de sucesión y lucha por el poder. En este contexto aparece una figura providencial, Flavio Valerio Constantino, hijo de Constancio Cloro, uno de los tetrarcas. Aunque su madre, Santa Elena, era cristiana, él aún no lo era oficialmente. El puente Milvio, la visión de la cruz y la batalla que cambió la historia. En el año 312, Constantino se enfrentaba a su rival Magencio por el control de Roma. La batalla decisiva sería en el puente Milvio, a orillas del Tíber. Según el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, Constantino vio en el cielo una visión gloriosa, una cruz luminosa y la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Esa misma noche, Cristo mismo se le apareció en sueños y le pidió que usara ese símbolo en sus estandartes. Constantino hizo colocar el crismón, las letras griegas X y P, primeras de Cristo, en los escudos de sus soldados. Derrotó a Magencio, quien murió ahogado en el Tíber. El pueblo romano recibió a Constantino como libertador. El signo de la cruz se convirtió desde ese día en estandarte invencible para el imperio. Eusebio de Cesarea, Vida de Constantino, Romir 2832. El Edicto de Milán, 313. La libertad de la Iglesia. Al año siguiente, en el Edicto de Milán, Constantino y Licinio, emperador en Oriente, proclamaron la libertad religiosa para los cristianos, devolvieron sus templos y bienes y pusieron fin a siglos de persecución. Concedemos a los cristianos y a todos los demás la libertad de seguir la religión que cada uno desee para que cualquier divinidad pueda concedernos su favor. Edicto de Milán, 313 después de Cristo. Este fue un punto de inflexión. Por primera vez el imperio protegía la fe cristiana en lugar de combatirla. Constantino y la Iglesia, el protector que no era obispo, aunque Constantino no se bautizó sino hasta su lecho de muerte, según algunos por respeto al sacramento, según otros por estrategia, fue el primer emperador que se declaró siervo del Dios cristiano. Aún así, no se proclamó líder de la Iglesia, pero sí actuó como su defensor y protector. Mandó construir basílicas como San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, San Pedro en el Vaticano y la Santa Sepultura en Jerusalén. Su madre, Santa Elena, peregrinó a Tierra Santa y descubrió la verdadera cruz, construyendo santuarios en Belén y el Calvario. El Concilio de Nicea, 325. La Iglesia se reúne universalmente, enfrentando la herejía del arrianismo que negaba la divinidad de Cristo. Constantino convocó el primer concilio ecuménico en Nicea, con más de 300 obispos de todo el imperio. Allí se redactó el credo niceno, aún rezado en la misa, que proclama con claridad: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El concilio definió dogmas clave, uniformó fechas litúrgicas, como la Pascua, y estableció una base teológica común para la Iglesia universal.
De perseguidos a columna del imperio desde Constantino, el cristianismo pasó de ser una secta marginal a el alma espiritual del imperio, aunque aún había resistencia pagana, como bajo Juliano el Apóstata, más tarde, el proceso era irreversible. En el año 380, el emperador Teodosio I proclamó al cristianismo como la religión oficial del Estado con el Edicto de Tesalónica, Cunctos Populos. Queremos que todos los pueblos sigan la religión que el divino apóstol Pedro transmitió a los romanos, la confesión de la fe católica. Desde entonces, el paganismo fue progresivamente prohibido. Los templos fueron cerrados, los sacrificios abolidos, y la Iglesia comenzó a tener un rol decisivo en la vida social, política y cultural. La Iglesia como madre de pueblos. Con el derrumbe del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, fue la Iglesia católica la que conservó la unidad espiritual de Europa. Los papas, los obispos y los monasterios mantuvieron viva la educación, la cultura, la lengua y la ley. La Edad Media, muchas veces injustamente llamada oscura, fue en realidad la era dorada de la cristiandad, donde la Iglesia iluminó al mundo. Fundó universidades, como Bolonia, París, Oxford, proclamó los derechos del alma humana, evangelizó pueblos enteros, germanos, vikingos, eslavos, inspiró obras maestras del arte y la arquitectura, catedrales góticas, cantos gregorianos, generó el pensamiento escolástico, Santo Tomás, San Anselmo, la paradoja. La cruz reina desde la capital de los Césares, la Roma que mató a Pedro, ahora era sede del Papa. El Coliseo, escenario de muerte, ahora es símbolo de fe. La cruz había conquistado al imperio más grande de la historia. Como predijo el profeta Daniel, miré hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, e hirió a la estatua, y el reino fue dado a los santos del Altísimo. Daniel 2,34-35.44. Roma fue esa estatua. Cristo fue esa piedra. La Iglesia es ese reino que crece hasta llenar la tierra. La edad de la fe, la cristiandad y el gobierno de la luz. El colapso de Roma y el nacimiento de una nueva civilización. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó ante los pueblos germánicos. Odoacro, rey de los Hérulos, depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. Para muchos, ese fue el fin de una era, pero para los cristianos, era el principio de otra. Roma no murió, renació bautizada. En lugar de emperadores, ahora el Papa de Roma se convirtió en el referente espiritual del mundo latino. Mientras las estructuras políticas se disolvían, la Iglesia permaneció firme, como columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Los monasterios conservaron los libros, las lenguas, las leyes. Las catedrales comenzaron a dominar el paisaje de Europa. Cristo ya no era perseguido, ahora reinaba. El Papa como pastor y estadista. Desde San Gregorio Magno, 590 a 604, la figura del Papa se consolidó como guía de las naciones. Gregorio envió misioneros a Inglaterra, defendió a Roma de los lombardos, organizó la liturgia romana, el canto gregoriano lleva su nombre, y fue el primero en autodenominarse siervo de los siervos de Dios, Servus Servorum Dei. Durante siglos, los papas actuaron como mediadores entre reyes, consejeros morales y promotores de la paz, al mismo tiempo que vigilaban la ortodoxia y la unidad de la fe. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. San Ambrosio, siglo IV. El Sacro Imperio Romano Germánico. El renacimiento de la Roma cristiana. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. Nacía así el Sacro Imperio Romano Germánico, una tentativa de restaurar Roma bajo el estandarte de Cristo. Este imperio no fue meramente político, fue la alianza de la espada y la cruz, donde el emperador protegía la Iglesia y la Iglesia legitimaba la autoridad del emperador. Aunque esta relación tuvo tensiones, como en la lucha de investiduras, fue la base del orden medieval.
Carlomagno promovió la educación, la copia de manuscritos, la liturgia latina y la uniformidad canónica. Mandó construir escuelas en cada catedral y monasterio. Un imperio no es sólido si no está unido por la fe. Capitulare de Vilis, siglo IX. La monarquía cristiana y el ideal del Rex Iustus, los reyes de Europa, ya no se proclamaban dioses, como los césares. Se autodenominaban cristiandades reales, vasallos del rey verdadero, Cristo. El ideal del Rex Iustus, rey justo, era el de un monarca humilde, piadoso, legislador según la moral cristiana. San Luis IX de Francia, San Eduardo el Confesor en Inglaterra, San Esteban de Hungría y Fernando III de Castilla son modelos de este ideal. Reyes santos que gobernaron bajo la cruz. La vida monástica, el corazón espiritual de Europa. Los monasterios fueron fábricas de civilización. Bajo la regla de San Benito de Nursia, siglo VI, se expandieron por todo el continente. La consigna ora et labora, reza y trabaja, dio lugar a bibliotecas que preservaron autores clásicos y cristianos, agricultura avanzada y arquitectura sagrada, hospitales y albergues, centros de evangelización y educación. Los monjes copistas salvaron la memoria del mundo antiguo. Gracias a ellos conservamos a Cicerón, Virgilio, Aristóteles y sobre todo las Escrituras. Las cruzadas, defensa, peregrinación y expansión de la fe. Aunque controvertidas hoy, las cruzadas fueron, en su origen, una respuesta al clamor de los cristianos de Oriente ante la invasión islámica. En 1095, el Papa Urbano II convocó a la primera cruzada en el Concilio de Clermont. «Dios lo quiere, Deus vult», gritó el pueblo. Miles de hombres dejaron todo para ir a liberar Tierra Santa, movidos por la fe, la penitencia y la esperanza del perdón. Aunque hubo errores, excesos y derrotas, también hubo heroísmo, santidad y entrega. Las cruzadas fortalecieron el contacto entre Oriente y Occidente y permitieron la fundación de órdenes como los templarios, hospitalarios y los franciscanos misioneros, las universidades y la escolástica, la inteligencia al servicio de Dios. Las universidades medievales nacieron en el seno de la Iglesia: París, Bolonia, Oxford, Salamanca. El objetivo no era solo formar profesionales, sino santificar la inteligencia. La escolástica, filosofía cristiana basada en Aristóteles, alcanzó su cima con Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, quien demostró que la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Toda verdad, venga de donde venga, viene del Espíritu Santo. Santo Tomás, Summa Theologiae. Una cultura cristiana, arte, derecho y sacramentos. La Edad Media no fue una época de tinieblas, sino de luz en Cristo. Arte gótico que eleva el alma a Dios. Notre Dame, Chartres, Burgos. Derecho canónico que inspiró las leyes civiles. Sacramentos vividos en comunidad, bautismo, matrimonio, confesión, festividades que santificaban el año, Navidad, Pascua, Corpus Christi, la misa como centro de la vida social y espiritual. La Iglesia era madre, maestra y esposa de las almas. El pueblo no vivía esclavizado por la fe, sino liberado por ella. La Europa medieval fue la cristiandad, una civilización donde Cristo reinaba en los corazones, en las leyes, en los altares y en los tronos. Roma, que antes adoraba a dioses de piedra, ahora se arrodillaba ante el pan vivo bajado del cielo. La cruz, que antes era símbolo de muerte, se convirtió en el eje del mundo. La Iglesia, nacida en el cenáculo, educada en las catacumbas y glorificada por el Espíritu Santo, gobernaba las almas y edificaba naciones. Fue la edad de la fe, la era dorada de la humanidad, no perfecta, pero profundamente cristiana. La bestia que era, no es, y vuelve. La Roma pagana en los imperios modernos. El Renacimiento. La nostalgia pagana disfrazada de arte. Tras la Edad Media, un cambio silencioso y profundo comenzó a gestarse.
A partir del siglo XIV, especialmente en Italia, surgió el Renacimiento, una explosión de arte, literatura y ciencia. Pero bajo su aparente brillo, escondía un retorno al ideal clásico, es decir, pagano. Los pensadores del Renacimiento empezaron a mirar con desdén la espiritualidad medieval. En lugar de teólogos, exaltaban a Cicerón, Séneca, Ovidio. En lugar de la cruz, revivían las estatuas desnudas de Apolo y Venus. En lugar de conventos, palacios. En lugar de la humildad, el orgullo. El hombre volvió a colocarse en el centro. El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras, repetido por humanistas del Renacimiento. Aunque muchos artistas eran creyentes sinceros, como Miguel Ángel o Fra Angelico, el espíritu de la época empezaba a girar del cielo hacia la tierra. La Ilustración. La razón se entroniza y Dios es expulsado. En los siglos XVII y XVIII, el proceso se acelera. Con el auge del racionalismo, el empirismo y el cientificismo, la fe comenzó a ser marginada del ámbito público. Autores como Voltaire, Rousseau, Diderot y otros llamados ilustrados comenzaron a burlarse de la Iglesia, del Papa, de los dogmas. La religión era vista como superstición. La razón, en cambio, debía gobernar. Écrasez l'infâme. Aplastad al infame. Voltaire, refiriéndose al cristianismo. Durante la Revolución Francesa, 1789, esto se concretó brutalmente. Las iglesias fueron saqueadas, los sacerdotes guillotinados, la misa prohibida. En Notre-Dame de París, entronizaron una estatua de la diosa Razón, coronada por prostitutas y adorada como si fuera divina. En efecto, la bestia había comenzado a levantarse de nuevo. Los Estados Unidos. La Roma republicana renacida. En 1776, las 13 colonias fundaron los Estados Unidos de América. Y aunque muchos de sus líderes eran cristianos o deístas, el modelo que adoptaron fue claramente romano. Un senado. Un Capitolio, copiado del de Roma. Un águila imperial como símbolo. El lema E pluribus unum, de muchos, uno. Eco de la unidad imperial. Una arquitectura inspirada en templos clásicos. Incluso la iconografía del dólar, con la pirámide iluminada, el ojo de Horus y la inscripción Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos, evoca una escatología masónica y no cristiana. ¿Qué Roma han imitado? ¿La cristiana o la pagana? El historiador Gibbon, en su Decadencia y caída del Imperio Romano, influyó fuertemente en los padres fundadores. Pero Gibbon culpaba al cristianismo de la caída de Roma. Su visión permeó toda la ideología moderna, una Roma sin Cristo. La bestia del Apocalipsis, figura de la Roma sin Dios San Juan en el Apocalipsis, describe a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que se sienta sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 1-3. El ángel revela: las 7 cabezas son 7 colinas, sobre las que está sentada la mujer. La bestia que has visto era y no es, y va a subir del abismo. Ap. 17.9-11. Los padres de la Iglesia identificaron las 7 colinas con Roma. En tiempos de Juan, Roma era la bestia. Pero tras su conversión a Cristo, esa bestia no era. ¿Y si hoy estuviera volviendo a ser? El dragón dio su poder a la bestia, y todos los habitantes de la tierra adoraron a la bestia. Ap treton coma fira til ota. Muchos eruditos ven aquí una profecía doble, histórica y escatológica. Roma, tras su cristianización, fue una bendición para el mundo. Pero si el mundo moderno revive sus estructuras sin su alma, esa bestia revive. El culto moderno, dinero, poder, tecnología, placer. Hoy, el mundo se rige por los mismos principios que Roma antes de su conversión. César era adorado. Hoy es el Estado. Pan y circo. Hoy, consumismo y entretenimiento. Idolatría. Hoy es el culto al cuerpo, al dinero, al algoritmo. Sacrificios humanos. Hoy se hacen en clínicas abortistas. Politeísmo. Hoy cada uno inventa su Dios interior. Orgías públicas. Hoy son desfiles culturales. Cristo fue expulsado del trono.
Se lo tolera en lo privado, pero no en el Capitolio, ni en la ONU, ni en las constituciones. La cruz ha sido arrancada. La bestia se sienta en el trono. ¿Estamos ante el resurgir de la bestia? El Apocalipsis no da fechas, pero sí nos da signos. Cuando el mundo imita a Roma sin Cristo, la bestia revive. Cuando los imperios construyen torres sin Dios, se desmoronan. Cuando la humanidad llama progreso al pecado, cae. Vendrá una gran apostasía y se manifestará el hombre de iniquidad, el hijo de perdición que se opone a todo lo que se llama Dios. 2 Tes 2:3 a 4. ¿Es este tiempo? No lo sabemos. Pero sí sabemos lo que dijo Jesús. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca. Mt 24,33. La esperanza, la Virgen y el triunfo del corazón de Cristo. En Fátima, la Virgen anunció que Rusia esparciría sus errores, que la Iglesia sería perseguida, pero también dijo: al final, mi inmaculado corazón triunfará. No importa cuán fuerte ruja la bestia. Ya fue vencida en la cruz. Cristo es Rey. Roma fue su trono. Y lo será de nuevo si sus hijos se convierten. El mundo moderno ha heredado el cuerpo de Roma, pero no su alma cristiana. Imitan sus leyes, sus templos, sus símbolos, pero han olvidado a Cristo. Por eso, la bestia, que era, no es, y volverá, ya camina entre nosotros. Pero la cruz la vencerá una vez más, y con ella, la Iglesia resplandecerá en gloria al final de los tiempos. El juicio de las naciones, la caída de la bestia y el reino eterno de Cristo, el día del Señor, promesa eterna de retorno glorioso. Desde el momento en que ascendió al cielo, los cristianos esperaron con anhelo su regreso, no como humilde carpintero, sino como Rey glorioso y juez de vivos y muertos. Vendrán en gloria sobre las nubes del cielo con poder y majestad. Mateo 24:30. Este Jesús vendrá así, tal como le habéis visto subir. Hechos 1:11. La historia no es un ciclo sin sentido. Es una marcha hacia el juicio, hacia la revelación final de la gloria. Cristo no solo redimió almas individuales, vino a reordenar la historia entera. El juicio de las naciones, separación definitiva. Jesús mismo lo explicó. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso. Serán reunidas ante él todas las naciones, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mateo 25:31 a 33. No es solo el juicio del alma personal. Será el juicio de civilizaciones, de pueblos, de imperios. ¿Quién defendió al pobre? ¿Quién destruyó al inocente? ¿Quién persiguió a la Iglesia? ¿Quién honró al crucificado? Estados, gobiernos, reinos, capitales, todos serán llamados a cuentas. La caída de la Gran Babilonia. El castigo de la bestia. Apocalipsis 18 describe la caída de la gran ciudad prostituida, que representa a la Roma apóstata y todos los imperios que negaron a Cristo. Cayó la Gran Babilonia, se ha convertido en guarida de demonios, porque con el vino de su fornicación han embriagado a todas las naciones. Apocalipsis 18, 2 a 3. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Apocalipsis 18.4. La gran ciudad, la bestia resucitada, el mundo moderno sin Dios, será destruida por fuego. La riqueza, el poder, el hedonismo, el orgullo, todo se desvanecerá en un solo día. El triunfo de Cristo Rey. El Verbo cabalga los cielos. Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Sus ojos son como llama de fuego. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. El Verbo de Dios. Apocalipsis 19, 11-13. No es una visión simbólica. Es el retorno verdadero del Señor, para destruir con su palabra a la bestia, al falso profeta, y al dragón, Satanás, y arrojar a todos en el lago de fuego. El resto fue matado con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Apocalipsis 19, 21.
La cruz, despreciada por el mundo, se vuelve espada de justicia. El Cordero es ahora león. La resurrección de los justos y el reino eterno. Después del juicio, comienza la vida nueva, el reino preparado desde la fundación del mundo. Cristo no solo restaura, crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Y oí una gran voz. He aquí la morada de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:2-3. Ya no hay Roma pagana, ni corrupción, ni guerra. Ya no hay templos, porque el Cordero es el templo. Ya no hay muerte, ni llanto. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La nueva Roma. La Jerusalén celestial. La historia ha llegado a su fin. El nuevo orden no es humano, ni romano, ni griego, ni moderno. Es divino. Roma fue el eco. Jerusalén es la realidad. El Vaticano fue el signo. La ciudad de Dios es el cumplimiento. La iglesia, esposa vestida de blanco, es presentada ante su esposo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. No hay más imperios, solo el reino. No hay más poder humano. Solo la gloria del Cordero inmolado. Exhortación final. Ven, Señor Jesús. Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te ha guiado a entender el sentido profundo de la historia. Roma fue conquistada por la cruz, pero el mundo de hoy la rechaza. Elige hoy a quién servirás. ¿A la bestia que promete placer o al Cordero que ofrece vida eterna? Cristo viene. No lo detendrá ningún imperio. Prepara tu alma. Consagra tu casa. Arrepiéntete. Anuncia el Evangelio. Y espera, porque pronto se oirá en los cielos. Ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Apocalipsis 12:10.